Capítulo 4 de un curso de milagros. ¿Las ilusiones del ego o la ilusión del ego y el despertar de la verdad? Introducción. ¿Por qué este capítulo es clave? ¿Qué problema resuelve? Si los capítulos anteriores te dejaron con la cabeza dando vueltas sobre la separación y la percepción errónea, este capítulo viene a hacer algo más radical: desmontar el ego por completo. Aquí el curso empieza a dejar claro que el ego es la madre de todos los problemas. Pero ojo, no porque sea un enemigo real, sino porque es una ilusión en la que hemos creído por demasiado tiempo. El ego es el equivalente a un virus mental. Se alimenta del miedo, la culpa y el conflicto, y su mayor truco es hacernos pensar que somos él. Nos identificamos con él hasta el punto de olvidar quiénes somos en realidad. Entonces, este capítulo no es solo una explicación filosófica. Es el punto de inflexión donde tomas conciencia de cómo funciona el ego en tu vida y cómo empezar a deshacerlo. Explicación de los conceptos centrales. El ego no eres tú, aunque creas que sí. Este es el punto más importante. Tú no eres tu ego. Pero claro, el ego no quiere que te des cuenta de eso, porque su supervivencia depende de que sigas creyendo en él. El curso dice que el ego no es una entidad real, sino un sistema de pensamiento basado en el miedo. No tiene existencia propia, sino que es como un programa de computadora que solo corre si le das energía. Es como cuando ves un sueño y te crees el personaje dentro de él. En el momento en que despiertas, te das cuenta de que todo era una ilusión. El ego es ese sueño, y tú tienes el poder de despertar. El miedo es el pegamento del ego. El ego se mantiene vivo a través del miedo. Nos convence de que sin él estaríamos desprotegidos, vulnerables, que necesitamos sus mecanismos de defensa para sobrevivir en este mundo. Pero aquí hay una trampa brutal. El miedo que el ego usa para controlarte es un miedo que él mismo inventó. Por ejemplo, el ego dice: si no te defiendes, la gente te va a pisotear. Luego te hace actuar con desconfianza y agresividad. Y finalmente, como trataste mal a los demás, ellos responden igual. Lo que prueba que el ego tenía razón. Este es el bucle infinito del ego. Te mete miedo, te hace reaccionar y luego usa esas reacciones para reafirmar su historia. El Espíritu Santo, la otra voz de tu mente. Si el ego es el ruido, el Espíritu Santo es la voz suave y clara que te recuerda la verdad. Pero no esperes que grite o que se imponga. No funciona como el ego, que es insistente y manipulador. La voz del Espíritu Santo siempre está ahí, pero solo puedes escucharla cuando te detienes a prestar atención. Piénsalo así. El ego es como la publicidad en Internet, intrusivo, repetitivo y basado en el miedo. El Espíritu Santo es como la música de fondo en una cafetería tranquila. Solo la notas cuando decides escucharlo. 3. ¿Cómo se relaciona con procesos mentales y psicológicos? Aquí entra lo interesante. Lo que el curso dice sobre el ego está 100% alineado con lo que sabemos de la mente desde la psicología moderna. El ego y el cerebro reptiliano. El ego opera de manera muy similar a nuestro cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva del cerebro, encargada de la supervivencia. Detecta amenazas, aunque no sean reales. Reacciona con miedo, lucha o huida. Se repite patrones una y otra vez porque su prioridad no es la felicidad, sino la seguridad. Si alguna vez te has sentido atrapado en los mismos conflictos o miedos una y otra vez, es porque el ego está usando tu cerebro reptiliano para mantenerte en su red. La disonancia cognitiva y la resistencia al cambio. Cuando empiezas a cuestionar el ego, vas a sentir resistencia. Esto es normal y tiene nombre en psicología: disonancia cognitiva. El cerebro odia la contradicción. Si toda tu vida has creído que necesitas defenderte para sobrevivir, aceptar que no es así puede sentirse incómodo
o incluso aterrador. Por eso, el ego hará todo lo posible por reafirmar sus viejas creencias, incluso cuando ya sabes que no te sirven. Por ejemplo, lees este capítulo y piensas, «¡Guau! Mi ego me ha manipulado toda la vida». 5 minutos después, alguien te dice algo que no te gusta y reaccionas desde el ego. Y luego piensas, «Es que no puedo evitarlo, es mi naturaleza». Aquí es donde debes detenerte y darte cuenta de que es solo el ego tratando de mantener su poder. Ejemplos de la vida real para entenderlo sin esfuerzo. Ejemplo 1. El amigo que siempre tiene razón. Tienes un amigo que jamás admite que se equivoca. ¿Por qué? Porque su ego no puede soportar la idea de estar equivocado, ya que eso significaría que su identidad está en peligro. Ejemplo 2. La adicción al drama. Seguro conoces a alguien que parece atraer problemas constantemente. Es como si el drama lo persiguiera. ¿Por qué? Porque su ego se alimenta del conflicto. Lo necesita para reafirmar su identidad. Ejemplo 3. El orgullo en una discusión. Estás en una discusión con tu pareja. En el fondo sabes que podrías disculparte y resolverlo en un segundo, pero el ego te dice, si cedes, pierdes. Así que aguantas la postura, aunque eso haga que el conflicto se alargue por horas. 5. Errores comunes al interpretar este capítulo. 1. Creer que hay que destruir el ego. No, el ego no se destruye porque nunca fue real. Solo se deja de alimentar. Lo único que hay que hacer es dejar de identificarse con él. 2. Pensar que sin el ego serás débil. El ego te hace creer que sin él serás vulnerable, pero en realidad, sin él, serás libre. 3. Intentar forzar la transformación. No se trata de pelear contra el ego, sino de observarlo sin juzgarlo. Cuanto más lo observas, menos poder tiene sobre ti. Conclusión y llamada a la acción. Este capítulo nos dice algo muy poderoso. Tu mayor enemigo no es el mundo, sino tu percepción del mundo. El ego te ha engañado haciéndote creer que eres un ser separado, débil y vulnerable. Pero la verdad es que sigues siendo el mismo ser completo y amoroso que siempre fuiste. Desafío para esta semana. Cada vez que sientas miedo, rabia o culpa, haz una pausa y observa al ego en acción. Pregúntate, ¿quién está reaccionando aquí? ¿Yo o mi ego? Solo con hacer esto empezarás a debilitar su control sobre tu vida. Porque al final del día, el ego no necesita ser destruido, solo necesita ser ignorado.